Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a seguir hablando acerca de la santificación. Este es el segundo tema. En cuanto a la santificación se refiere, la santificación entra dentro de nuestro estudio de soteriología, nuestro estudio de la salvación. Dios nos salvó, pero nos salvó para ser como Cristo, para ser santos. No nos salvó para vivir a nuestro antojo, a nuestro modo. No nos salvó para ser felices. Eso es hedonismo, eso no es cristianismo. Si usted cree que Cristo lo salvó porque Cristo quiere que, Dios quiere que sea feliz y que viva su mejor vida hoy y que le vaya bien, usted, le tengo noticias, es un cristiano hedonista, no es un cristiano bíblico. No significa que Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que tu felicidad la encuentres en Cristo, en ser como Cristo, que son dos cosas muy distintas. Un verdadero cristiano, lo vimos apenas hace unas semanas, va a anhelar ser sí o sí como Cristo. Si recuerda que lo vimos en el camino del discípulo, tarde o temprano vas a tener el anhelo de reflejar a Cristo si verdaderamente eres cristiano. ¿Cómo reflejamos a Cristo? Por medio de la santificación. A eso se evoca este estudio de la santificación. Dice Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también hará, ¿qué hará? Su santificación, su guardar irreprensibles. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle como siempre, con todo el corazón: Señor y Dios, anhelamos que la palabra baje, que la palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, que verdaderamente traiga un cambio, que traiga una dirección nueva de vida, Señor, un metanoia, un arrepentimiento. A lo mejor tenemos que arrepentirnos de nuestro falso arrepentimiento previo, Señor, pero al final de cuentas, nuestro ruego, nuestra súplica es que nos lleves a ser como Cristo. Y aquellos que no tenemos eso en el corazón, despiértalo en nosotros, mi Dios. Despierta el querer como el hacer, el ser como Jesucristo. Que verdaderamente reflejemos que somos tus hijos. Que anhelemos más que nada en esta vida expresar a Jesucristo por medio de nuestra existencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús decimos amén. En nuestra clase anterior ya empezamos con el estudio de santificación. Ya habíamos entendido antes en la justificación que la justificación abre el camino y va a terminar en la santificación. La santificación se da de forma inmediata, es inmediatamente después de que nacemos de nuevo, al igual que la justificación. Es decir, que cuando somos llamados por Dios a los pies de Cristo, en ese instante somos justificados y somos santificados. Esto sí quiero que lo entienda bien. No va a ser santificado, ya es santificado usted. La semana pasada se lo dije, no se trataba de salir de aquí como tipo predicación motivacional. Sí, yo soy santo. No, sino de que verdaderamente lo entendamos. No es que va a ser santificado. Dios, si los justificó, en ese mismo instante también lo santificó. ¿Qué pasa? Hoy vamos a ver mucho y el título de esta enseñanza se llama Naturaleza de la Santificación. Vamos a ver por qué muchas veces no sucede que reflejemos esa santidad. Hay muchos grupos cristianos que piensan que la santificación le toca al creyente, que es una obra del Hijo de Dios, que como ahora tiene al Espíritu Santo cuando fue regenerado y nació de nuevo, ahora el Espíritu Santo le da fuerzas o le da recursos para vivir mejor moralmente. Esta no es la idea bíblica de santificación. No porque usted nació de nuevo significa que ahora el Espíritu Santo le da fuerzas y usted vive mejor. Eso
eso no es la santificación. La Biblia nos dice que la santificación es una obra enteramente de Dios, en específico de Dios Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:23, lo acabamos de leer, dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice que nos haga? Nos santifique. No dice santifícate tú, échale ganas, ya tienes al Espíritu, ahora utiliza sus fuerzas. No, dice que el Dios es quien nos santifica. Romanos 8:14. Hoy sí vamos a ir un poquito a prisa porque está algo larga la clase. Romanos 8:14. ¿Ya lo tenemos? Porque todos los que son guiados, ¿por quién dice? Por el Espíritu de Dios. ¿Somos guiados a qué? A ser como Cristo. Hebreos 13, 20 y 21. Rápidamente. Hebreos 13, 20 y 21. La santificación no es una obra que el creyente hace. La santificación es una obra enteramente de Dios. Entonces me puedo cruzar de brazos y ya el Señor va a hacer todo. No, ahorita lo vamos a entender. Primero quiero que entienda que el crédito, el mérito, la obra la hace el Espíritu Santo. Hebreos 13, 20 y 21 nos dice la Biblia: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, ese Dios los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes. Si estamos leyendo, Él hace por medio de nosotros, o Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Cristo en nosotros nos lleva a vivir de una manera agradable para la voluntad de Dios, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la santificación, el Espíritu Santo poco a poco nos va moldeando, no a una vida mejor moralmente. Esa es una meta pobre para alguien que ha nacido de nuevo. El Espíritu nos moldea para ser como Jesucristo. Romanos 8:29. Los teólogos escolásticos, vaya, de la Edad Media, de ahí viene la escuela escolástica, viene con Tomás, Santo Tomás de Aquino. Los teólogos escolásticos pensaban que era vivir una vida moralmente mejor. Eso es una meta pobre para un cristiano. Un cristiano está diseñado para vivir la vida de Cristo, no para vivir una vida moralmente mejor. Ojo, moralmente hablando. ¿A qué me refiero con esto? A que no empecemos a hacer ideas en nuestra mente de vivir la vida de Cristo y querer convertir agua en vino, hacer milagros. No, moralmente hablando nos estamos refiriendo. Ser como Cristo va mucho más allá de cualquier moral. Romanos 8:29 nos dice que el Señor, ¿dónde estoy? Estoy en el 9, perdón. Dice: porque a los que antes conoció, nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Quiero que entienda esto por principio de cuentas, amado hermano. Dios nos diseñó, o la santificación está diseñada para que el Espíritu Santo nos haga moralmente como Cristo, no para que llevemos una vida moralmente mejor. Una vida moralmente mejor es una meta muy pobre para un cristiano. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. Cristo, cuando estuvo en la cruz colgado, Él clamó 7 palabras o 7 exclamaciones. Una de ellas fue: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Si Dios solamente quisiera que lleváramos una vida moralmente mejor, lo que nosotros estaríamos llamados a hacer moralmente con alguien que nos causa un mal sería perdonarlos. Es que me hizo daño, ya te perdono, no hay problema. La vida de Cristo en nosotros nos lleva a amarlos,
Porque cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no estaba así como siendo distintivo, así de, pues pobrecitos. Él lo dijo con amor, con pasión desde la cruz del Calvario. Al igual nosotros, cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, es una meta pobre querer ser mejores moralmente hablando. Eso se queda muy poco comparado a lo que Cristo puede hacer. Una persona que nos ofende, yo creo que a todos nos han ofendido, todos algunas veces hemos tenido problemas con el vecino, con los hermanos, con los primos, con los cuñados, y cuando nosotros nos ofenden, si lleváramos una vida moralmente mejor en la santificación, sería eso, perdonarles. Pero como tenemos la vida de Cristo en nosotros, no solamente vamos a perdonarles, ¿qué vamos a hacer? Mucho más. Vamos a querer amarlos, vamos a querer predicarles el evangelio, vamos a querer verlos bien. Ahora, si está poniendo cara de, ¿sí, de veras? ¿Lo tenía que hacer? Entonces ya estamos entendiendo lo que es la santificación. Aunque es cierto que esta obra, el crédito es 100% de Dios, también es cierto que la Biblia nos llama a cooperar, a ser copartícipes. Primera de Corintios 15:10. Aquí ya vamos a empezar a abrir más el panorama. En esta parte nos vamos a adentrar después, en una vida moralmente aceptable o más. Ok, el crédito se lo lleva el Señor. ¿Quién inicia la obra? ¿Quién la pule? ¿Quién la termina? El Espíritu Santo. Sí, el crédito es de Él, el mérito es de Él, el que hace todo es Él, pero estamos llamados a cooperar, a ser participativos. Primera de Corintios 15:10, el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que los demás apóstoles. Aquí es el contexto que está hablando. Pero no he trabajado yo. ¿Quién ha trabajado? Dice, la gracia de Dios conmigo. Escriba, la cooperación del creyente no es con su esfuerzo, sino con su docilidad al Espíritu Santo. La cooperación del creyente no es con su esfuerzo, sino con su docilidad al Espíritu Santo. La cooperación del creyente no es con su esfuerzo, es con su docilidad al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo escribió y dijo a los corintios, yo he trabajado más que los demás apóstoles, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Yo cooperé. ¿Saben cómo cooperé? No cooperé echándole ganas, no cooperé esforzándome, no cooperé haciendo mi mejor trabajo para Dios. Yo cooperé siendo dócil, diciéndole, Señor, haz a través de mí lo que tengas que hacer. Y si Dios lo llevaba a naufragar, Pablo decía, gracias Dios. Si Dios lo llevaba a ser apedreado, Pablo decía, gracias Dios. Si Dios lo llevaba a tener abundancia, porque a los filipenses les dice, he aprendido también a tener abundancia, Pablo decía, gracias Dios. En todo he sido enseñado, les dice Pablo a los filipenses. Esa es nuestra cooperación, que seamos dóciles. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos la docilidad? ¿Qué es la docilidad en pocas palabras? ¿El qué? Rendirnos por completo a Dios, porque muchas veces Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando Dios toca una fibra que no queremos que toque? Nos levantamos y vámonos. Aquí no me gusta, Señor, que toques esto de mi vida, y nos retiramos y volvemos a regresar y vuelve a tocar Dios y nos vamos. Cuando un creyente se dice que coopera para su santificación, no es con su esfuerzo, es rindiéndose, siendo dócil al Espíritu Santo. Por eso es que podemos definir la santificación como sigue: es el progreso de la vida divina en el creyente. Es el proceso de reflejar a Cristo que está en nuestro interior. Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está en mí. Ahora, ¿los demás lo saben?
Si no se ve, quiere decir que nuestra santificación ya está, porque Cristo es nuestra santidad, pero ese progreso, ese proceso de reflejarlo, todavía está trabajando ahí Dios. Por eso es que la santificación comienza adentro, en el corazón del creyente. Es paulatina, poco a poco va haciendo. A veces ni siquiera nos damos cuenta que va siendo la obra en nosotros, como la semilla plantada que es dejada en tierra y poco a poco va creciendo. Va siendo desde adentro por medio de la acción del Espíritu Santo. Pero esa acción del Espíritu Santo no es mística ni mágica. Como ya lo mencionamos, requiere docilidad de nuestra parte. No crea que el Espíritu Santo de manera mágica lo toma y hace algo en su vida. Requiere que se rinda a Él. La Escritura nos muestra que la santificación tiene dos aspectos complementarios y simultáneos. Son los dos aspectos de la santificación. Con la mano. La Biblia nos muestra que la santificación tiene dos aspectos simultáneos y complementarios. El primero es la mortificación del cuerpo del pecado y el avivamiento de la nueva vida implantada en la regeneración. Algunos le nombran como crucifixión de la carne. Y el segundo aspecto es la vivificación del espíritu. Dos aspectos tiene nuestra santificación. El primero se le conoce como crucifixión de la carne. Es el comportamiento llamado purificación. Gracias, hermana. Purificación. Y es la consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. La crucifixión de la carne es conocido como purificación. Requiere que nos vayamos purificando. ¿De qué? De las impurezas de nuestra carne. Que mortifiquemos nuestra carne con el pecado. Por eso el escritor de Hebreos dice: no han resistido el pecado hasta la sangre. No significa que te tienes que dar de latigazos para que tu carne entienda. Eso es ritos católicos la mayoría de las veces, o de creencias muy arraigadas en el catolicismo. Nada tienen que ver. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conocen a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Estamos en el proceso de la purificación, de la santificación. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, que cuando ya se vea a través de nosotros, vamos a ser semejantes a Él. Ahora sí, cuando el proceso vaya más adelantado, cada vez nos vamos a parecer más a Cristo, porque lo vamos a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué dice que hace? Se purifica. Subráyeslo en su Biblia: se purifica a sí mismo. La palabra puro o purificar aquí que el apóstol Juan utiliza es el griego hagnos. Significa ser libre de contaminación. Te vas descontaminando de la carne. Mi alma ya es libre de la atadura del pecado. Lo hemos venido entendiendo hasta en los días domingos. Mi espíritu es libre de la condenación del pecado, pero mi carne todavía tiene la presencia del pecado. ¿Qué hay que hacer para un cristiano? Hay que ir descontaminando la carne, desmanchándola, purificándola. ¿Cómo? Mortificándola con el pecado.
significa libres de contaminación, y eso es lo que va pasando cada vez que purificamos la carne. Los contaminantes llamados pecados se van eliminando poco a poco en un proceso diario de crucifixión personal. Ese proceso es diario, es todos los días. Si usted cree que basta con que hoy mortifique su carne y los demás días ya no, usted, y ahorita lo vamos a ver al final, no le sorprenda que no tenga progreso o que hasta tenga pasos para atrás en su santificación. Vamos a ver varias citas. Por favor, empezamos. Romanos 6:6, Gálatas 2:20. Benjamín, por favor, Gálatas 5:24 y yo leo Gálatas 6:14. ¿Sí es Reina Valera 60? Sí. Ah, perfecto. Repito las citas. Romanos 6:6, Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, Gálatas 6:14. Estamos llamados los cristianos a crucificar nuestra carne, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver, por medio de la fe. Romanos 6:6, fuerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Y se acuerdan que vimos que la palabra se traduce mejor contrarrestado, que nuestra carne, no literalmente hablando, porque mi carne no está clavada en la cruz, esa cruz fue destruida hace 2000 años, pero espiritualmente, metafóricamente hablando, yo estoy crucificado con Cristo. Todos los días mortifico mi carne, todos los días me crucifico, todos los días mortifico mi carne, vaya, para que el pecado sea contrarrestado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, dice, con Cristo estoy crucificado, no vivo yo. Lo que vivo en la carne, lo vivo teniendo mi fe en que Cristo hace la obra a través de mí. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Ahora, ¿crucificas tu carne con pasiones y deseos? Pero es que a la carne le encanta tomar. ¿Quién manda? ¿La carne o Cristo? Pero es que a mi carne le encantaría ver pornografía, adulterar, esto, lo otro. ¿Quién manda? ¿La carne o Cristo? Entonces, eso es crucificar tu carne, eso es con sus pasiones y deseos decirle, tú no mandas, manda Jesucristo en mi vida. Antes, ¿se acuerdan? No teníamos esa opción. Antes la carne quería algo y tú decías tú, pues no me queda de otra, pues no conozco otro camino. De hecho, lo veíamos mal, muchas veces no, si no afectaba la moral, no. Si acaso decías, me cuido para que no me regañen. Porque si se entera la esposa, si se entera mi esposa, si se entera el papá, si se entera... Pero de eso a que dijeras, no, es que el Señor se va a decepcionar. Nadie hacíamos eso realmente. Ahora sí, ahora tenemos la opción de elegir entre descansar en Cristo o darle rienda suelta a nuestra carne. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué dice? Los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con pasiones y deseos. Gálatas 6:14 dice la Escritura, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué significa el mundo? La sociedad separada de la voluntad de Dios. Porque tampoco se trata de, no voy a ir a la escuela porque la escuela es del mundo. Ah, no, yo sí voy a la escuela, pero si en la escuela me dicen que está bien que tenga relaciones, nada más que me cuide, yo digo, no, puedes enseñar eso, mis compañeros tal vez no tienen a Cristo y lo pueden pensar así, pero yo sé mi escala de valores está con Cristo y no con el mundo. El segundo aspecto es la vivificación del Espíritu.
es dirigir nuestra nueva vida en la dirección correcta. Es cuando el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu y lo conduce en el camino correcto de reflejar a Cristo. El Espíritu Santo toma el control de nuestras facultades espirituales, emocionales e intelectuales. Romanos 8:4 y 8:14. El primer aspecto es haz morir la carne. El segundo aspecto, creo que ya es la pila, Romanos 8:4 y 8:14, es ahora que hiciste morir la carne, vivifica el espíritu. Por eso le dije que son simultáneos y son complementarios. Tú no te la puedes pasar nada más crucificando la carne, pero sin vivificar tu espíritu. Ni tampoco te la puedes pasar vivificando el espíritu, pero viviendo en la carnota. Eso no es tener un concepto correcto ni adecuado de la santificación. Romanos 8:4 nos dice: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos en la carne, sino ¿cómo andamos? En el Espíritu. Dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Romanos 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. La santificación podemos compararla con entregarle las llaves de nuestro corazón al Espíritu Santo. Él es nuestro dueño y tiene las llaves, el control de nuestro corazón, y va tomando posesión cada vez más y más de cada lugar, de cada rincón, de cada parte de nuestro corazón, para consagrarlo y controlarlo. En este aspecto de la santificación consiste en en el fortalecimiento de nuestra alma, que ahora tiene deseos santos, y ejercitar continuamente esos nuevos deseos. Esto es lo que muchos conocen como vivir para Dios. Nuevamente le doy citas: Romanos 6, 4 y 11, los mismos, por favor. Para que se entienda mejor, el primer aspecto, podríamos así decirlo, dejar lo malo. El segundo aspecto es hacer lo bueno. ¿Y por qué no lo pudo poner así desde el principio? Porque no es tan sencillo también. O sea, eso ya es reducirlo a lo más que se pueda, porque realmente no es ni dejar lo malo ni hacer lo bueno. Pero para que se entienda, repito cita: Romanos 6, 4 y ahí mismo el 11, Gálatas 2:19, Colosenses 2:12 y Colosenses 3 del 1 al 3. Romanos 6:4 y 6:11. Sí, de una vez. Porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que, como hijos resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En nuestra vivificación es una vida nueva, vivir para Dios. Y el 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí se conjugan los dos aspectos. Dice: muertos al pecado, deja de hacer lo malo, pero vivos para Dios, empieza a hacer lo bueno. ¿Lo bueno en qué parámetro? En el parámetro de Jesucristo, del carácter de Cristo. No es que para mí no es malo esto y para mí es bueno lo otro. No estamos midiendo el parámetro correcto. ¿Quién es el parámetro? Cristo. En lo que Cristo hace, como Cristo es, eso lo encontramos en la Escritura. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así es, morimos para la ley, para el cuerpo del pecado, y ahora ¿para quién vivimos? Para Dios. Eso es vivificar tu espíritu. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Así es, dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, nuestra carne muere, y en Él mismo fuimos levantados, resucitados, nuestro espíritu vive. También vemos ahí los dos aspectos de la santificación. Y Colosenses 3 del 1 al 3 dice: si pues han resucitado con Cristo, si tienes una vida nueva, entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no pongas la mira en las cosas de la tierra. Crucifica tu carne, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí también Pablo nos habla de los dos aspectos de la santificación. Aquí es donde entran las buenas obras, por eso le puse a hacer lo bueno, porque ellas no son la base, aunque ellas no son la base de nuestra salvación, son el fruto de que somos salvos. Efesios 2:10. Es lo bueno, las buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos un poema de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Este aspecto habla de las buenas obras, no porque las buenas obras nos hacen salvo. Las buenas obras dan fe o dan evidencia de que somos salvos. No podemos decir que somos salvos si no tenemos el fruto llamado buenas obras. Como ya se lo dije, ambos aspectos, la crucifixión de la carne y la vivificación del espíritu, son simultáneos, tienen que ser al mismo tiempo y se complementan. Una purificación que no va acompañada de crecimiento en nueva vida es moralismo. Al igual, una santificación que no lucha constantemente contra el pecado de la carne, nada más es religiosidad. Es en la medida en que poco a poco los pecados carnales van desapareciendo, que vamos viendo la nueva creación hecha por Dios cuando nos hizo nacer de nuevo. Pero nunca tenemos que olvidar que la agente principal en todo esto, en el proceso de santificación, es el Espíritu Santo. No podemos dejar de insistir en ello. Comenzamos con eso y con esto seguimos. El Espíritu Santo es quien hace todo esto. Principalmente porque en esta época pensamos que llenarnos de actividades religiosas es lo que hace que la vida del creyente sea santa. Se ha planteado que el ser humano tiene que hacer cosas y que el Espíritu Santo te ayuda, cuando es al revés. El Espíritu Santo hace todo y nosotros solamente estamos a su disposición. Escriba: es cierto que los hombres cooperamos en la santificación, pero aún esa cooperación es obra del Espíritu Santo. Filipenses 2:13. Es cierto que los hombres cooperamos en nuestra santificación. ¿Cómo cooperamos? ¿Con nuestra qué? No sé, estoy escribiendo, no me interrumpa. Bueno, espero, cuando acabe de escribir me dice, ¿con qué cooperamos? Con nuestra docilidad. Sí, cooperamos con la docilidad, pero ¿qué cree? Aún esa docilidad, ¿quién cree que pone en el corazón de usted ser dócil? El Espíritu Santo. ¿Qué mérito tenemos entonces nosotros? Nada. Filipenses 2:13, si no se la sabe de memoria, debería de saberse esa cita de memoria, porque es Dios el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena, agradable y perfecta voluntad. Ahí no dice agradable y perfecta, pero así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí dice eso? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer es la parte interna, el hacer es la parte externa. El querer es la mortificación, el hacer es la vivificación del Espíritu.
pero el Espíritu Santo no actúa aparte de la palabra. Quiero que entienda esto. ¿Se acuerda que fe y arrepentimiento van juntos? Espíritu Santo y palabra también son otros que siempre van juntos. Si nosotros empezamos a tomar al Espíritu Santo y lo alejamos de la palabra, vamos a caer en misticismos y en tantos rollos orientales tipo Kundai que hay hoy en día. Si es Kundai, creo que se llama así, la onda Kundalai, algo así, ¿verdad? Que es la onda esta de los hindúes que ha estado entrando mucho en las iglesias, de que el Espíritu Santo llega, ya si la gente se tira, se revuelca, brinca, espumarea y hace tantas cosas antibíblicas. Así como fe y arrepentimiento van juntos, Espíritu Santo y palabra de Dios también siempre van a ir ¿qué? Juntos, son inseparables. Siempre aprendas eso. Donde le hablen del Espíritu Santo, usted te empiece a poner atención y diga, perfecto, me van a hablar de la Biblia. Y si le hablan que el Espíritu Santo va a hacer algo y no mencionan la Biblia, mejor hágale así. Con permiso, aquí no están hablando del Espíritu que la Biblia habla. El Espíritu Santo hace que cooperemos, pero no actúa solo. Él siempre actúa con la palabra. Los teólogos escolásticos, lo que les decía en la Edad Media, planteaban que el Espíritu poco a poco iba haciendo en el creyente que la gracia santificadora creciera. ¿Cómo? No lo entendemos. Es algo místico, algo religioso, decían ellos, incomprensible. Pero es lo que el Espíritu Santo hace, es que toma la palabra de Dios que ya está en nosotros, que hemos aprendido cada vez que renovamos nuestra mente, hace que baje al corazón y poco a poco va transformando nuestros criterios, va moldeando nuestro carácter y nos va dando el sentir que hubo en Jesucristo. Filipenses 2:5. Por eso es que usted no puede cambiar, porque no renueva su mente. Pero yo le he dicho con ojos cerrados y chillando, Dios, ayúdame a cambiar. Pues Dios ya te dio la respuesta, te dijo, hay discipulado el domingo en la mañana. ¿Qué decía MacArthur? Tienen una imagen de MacArthur de, les traigo una nueva revelación para hoy. Lee tu Biblia. Así también. Ya le lloraste al Señor, ya le suplicaste que quieres cambiar. Bueno, renueva tu mente, es el primer paso, porque el Espíritu no trabaja si no es con la palabra. Todo lo que te digan que trabaja si no está con la palabra es sentimentalismo, emocionalismo, misticismo, pero no es santificación bíblica. El Espíritu actúa, toma la palabra que hay en la mente, baja al corazón y dice Filipenses 2:5, haya también en ustedes, ¿qué dice? El sentir, el mismo sentimiento que hubo en Cristo. Y ojo, a continuación Pablo les describe el sentimiento que hubo en Cristo. No los deja nada más así al aire. Hermanos, sientan lo que Cristo siente. ¿Qué siente Cristo? Cristo no estimó ser igual y empieza a renovar sus mentes con teorías como doctrinas como la kenosis. Empieza a renovar sus mentes con la humillación de Cristo, con el autodespojo. Eso entra en la mente de los filipenses, baja al corazón y de ese momento en adelante, cada vez que alguien los quería humillar o hacer algo, decían, pues si a mi Cristo lo humillaron, a mí también, gracias Dios. Si mi Cristo tuvo ese sentir y Él es Dios y le escupieron, ¿qué me puedo esperar yo? Sí, hermano, no hay ningún problema. Pero si nada más les dice, hermanos, tengan el sentimiento que hubo en Cristo y no conocemos a Cristo, ¿qué vamos a poder reflejar? Nada. Por eso el Espíritu Santo trabaja ¿con qué? Con la palabra. No trabaja aparte nunca de la palabra de Dios. Para lograrlo, el Espíritu Santo utiliza dos medios. Estos son los medios de santificación del Espíritu Santo. El primero es el medio subjetivo, que es nuestra fe. Los segundos son los medios objetivos, que es, como lo decimos, la Escritura,
las ordenanzas, la providencia, la comunión entre hermanos, y la oración. Los medios de santificación que utiliza el Espíritu Santo son dos: el medio subjetivo, que es la fe. Dado que la santificación es un progreso en reflejar la regeneración, vaya, Cristo ya nos regeneró, ya nos hizo nacer de nuevo, ahora tenemos que progresar en mostrar eso que Él ya hizo, tenemos que dar evidencia poco a poco de lo que Él ya hizo. Es también consecuencia de la justificación. Ahora, para ser regenerado y para ser justificado, ¿qué fue lo que necesitamos únicamente nosotros? Fe. Y la santificación es un progreso y una consecuencia de la regeneración y de la justificación. Por lo tanto, para la santificación, ¿qué se requiere también? Fe. No podemos decir, la santificación es por obras, lo demás es por fe. También la santificación es una acción que se efectúa por medio de la fe. Hechos 15:9, Romanos 1:17. Hechos 15:9. Y por eso los temas van en orden, porque hace tiempo hablamos de un tema llamado el objeto de nuestra fe. ¿Fe en quién? En Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? ¿Qué es Cristo como el objeto de nuestra fe? Su persona, sus promesas, su palabra redentiva. ¿Sí se acuerda de ese tema? ¿No? Entonces hay que estudiarlo otra vez, ¿se acuerdan? Búsquelo así, el objeto de nuestra fe. Hechos 15:9, perdón. Ay, Dios mío. Sí es esta, dice, desde el 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio y les dio al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pablo hablando de los gentiles que también fueron hijos de Dios. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, que somos judíos, y ellos que son gentiles, sino que purificó. ¿Por medio de qué purificó? Por medio de la fe purificó sus corazones. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cuántos somos justos? ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Ahora, ¿cómo vive el justo? Por fe. Todo el tiempo tienes fe en Jesucristo, y esa fe en Jesucristo va a dar un fruto que se llama santificación. Hay creyentes que lamentablemente creen que la justificación es con fe, pero que la santificación ya le toca a sus obras. Nosotros los conocemos como legalistas. Creen que su modo de vida los va a acercar más a Dios. La santificación, no han entendido, es un regalo, lo mismo que la justificación, y ambos se reciben ¿cómo? Por fe. ¿Cómo recibiste la justificación? ¿Tú sabes que eres justo? O todavía, porque si ni siquiera creemos que somos justos, menos vamos a vivir como santos. ¿Cuántos son justos? Sí, de verdad. Cristo les quitó su enemistad y los puso en estado de hijos. ¿Sí? ¿Cómo lo recibiste? Por fe, porque es un regalo. La santificación también es un regalo. ¿Cómo se recibe? Por fe. Señor, yo creo que soy santo. No me siento santo, pero yo creo que soy santo. Colosenses 2, 6 y 7. Todo empieza aquí, renovando nuestra mente, porque si seguimos creyendo que le tenemos que echar ganas para ser santos, no. Todo esto que le dije anteriormente, el vivificar nuestro espíritu, el mortificar nuestra carne, ¿cómo se hace? ¿Por medio de qué? De la fe, exactamente.
Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, de la misma manera anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abunden en acciones de gracia. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por la fe. ¿Cómo vas a andar en tu caminar en Cristo? Por la fe. A eso te lleva a la santificación. Escriba: la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Vamos a darnos prisa, tenemos 5 minutos y acabamos. La santidad no es el camino a Cristo. Si tú crees que le tienes que echar ganas para estar con Cristo, eres legalista. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. ¿Y cómo voy a estar con Cristo? ¿Por medio de qué? De la fe. Señor, yo era tu enemigo, pero me pusiste con el grupo de tus amigos, de tus hijos. Puedo tener comunión con Cristo. Tengo comunión con Cristo y Cristo es mi camino. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad. Pero si yo pienso, le tengo que echar ganas, tengo que ser bueno, tengo que ser santo para llegar a Cristo, tengo los conceptos totalmente volteados y soy un legalista. Esos son los legalistas. Los legalistas no son los que citan la Biblia. Los legalistas son los que creen que sus propios méritos, fuerzas o su propia carne, su yo, su autosuficiencia es más que suficiente. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. La fe de la que estamos hablando no solamente se trata de creer intelectualmente las doctrinas del Evangelio. La fe que se requiere para ser santo es la misma de la justificación y la regeneración. ¿Cuál es? Es recibir a Cristo en nuestras vidas y entregarnos por completo a Él. ¿O cómo recibiste por fe a Cristo en tu regeneración y en tu santificación? ¿Qué hiciste? Nada más que entregarte por completo. Es la misma fe, porque la fe de la que estamos hablando aquí no es del cuerpo de doctrinas. No, la fe que estamos hablando aquí es una entrega a Cristo. Está aquí. De una entrega a Jesucristo, de creerle. ¿Se acuerdan que vimos los 3 aspectos de la fe? Que es notitia, ascensus y fiducia. Aquí se ligan bastante. Vamos a 3 citas. 2 de Corintios 3:18, Efesios 4:13, 1 de Juan 3:3. Fuerte, conforme las vamos teniendo. 2 de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Segunda de Corintios. Perdón. Dije, ¿la volví a regar? No, entonces sí. Ahora fue el hermano. Ah, bueno. Ya no me siento tan mal. 3:18. Sí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa de gloria en gloria? ¿Se acuerdan que ya lo vimos en uno de los discipulados? Dice, nosotros a cara descubierta, vaya, estamos frente a frente en una entrega total a Cristo y somos transformados. Poco a poco vamos reflejando la gloria del Señor. Poco a poco la gente lo va viendo. La palabra clave o la frase clave aquí es de gloria en gloria, que es el día a día, mi relación con Cristo. Eso es de gloria en gloria. Los pentecostales orábamos cuando era pentecostal: Señor, tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, pensando que te iba a llevar a más, a obtener más, no, de gloria en gloria.
te habla del día a día, tu relación con Cristo. Pero si no tienes diario una relación con Cristo, ¿qué vas a reflejar? Nada. Si te influencia, dice Paul Washer, si el mundo te influencia más que las Escrituras, no vas a reflejar a Jesucristo. Si a ti te influencia más la Rosa de Guadalupe o ¿cómo se llama el otro que sale? A cada quien sus... Ay, ahora ya les digo, ya los tengo curtidos, antes no caían. A cada quien sus santos. Si a ti te influencian más esos programas que leer la Biblia, entonces, o lo que callamos las mujeres, entonces no te sorprenda que tu vida no sea transformada. Efesios 4:13, fuerte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, de por medio de la fe a un varón perfecto. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así es, los que tenemos esa esperanza de reflejar a Cristo, ponemos nuestra fe y nos purificamos. Los segundos, los medios objetivos, ya con esto terminamos. Si el medio subjetivo de la santificación es la fe, por medio de la cual ponemos nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la misma fe, los medios objetivos son los que producen, purifican y aumentan la fe. ¿Cuáles son esos medios? El primero que produce la fe, la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra siempre van de la mano. Los vemos operando juntos en la regeneración y en la santificación no es la excepción. El Espíritu Santo vivifica en el creyente la palabra que él mismo inspiró. El poder de la palabra está en el Espíritu Santo. Esta palabra no es mágica o mística. Si estamos separados del Espíritu, esta palabra no es nada. Ahí le voy a dejar unas citas: Salmo 119, 105, Segunda de Timoteo 3:16, Primera de Pedro 1:22, Segunda de Pedro 1:4. En todas ellas nos habla del Espíritu y la palabra siempre juntos. El segundo, las ordenanzas, que también son conocidos como sacramentos, que son dos: bautismo y Santa Cena. Los sacramentos son un medio especial de gracia, no un medio de gracia especial. ¿Qué significa esto? Que nosotros no entendemos cómo el bautismo y la cena del Señor opera la gracia. Es un medio especial de gracia, pero no significa que da una gracia especial, porque por eso caemos en el sacramentalismo de decir: oh, cuando me bautice voy a levantarme y voy a ser un hombre nuevo y nunca volveré a pecar, o cuando tome Santa Cena ahí el Señor me va a levantar. No te da una gracia especial, simplemente es parte de la forma especial en que Dios da gracia. Estos son ritos que Cristo mismo ordenó y que contienen las verdades centrales del cristianismo dentro de ellos. Por eso es que el Espíritu Santo los utiliza subordinados a la Escritura para estimular la fe de los creyentes. La providencia es la providencia que Dios tiene para con los elegidos, tanto como cuando te hace prosperar, como cuando te pone adversidades. Es un medio para la santificación. Vamos a esta cita ahí, sí, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todos estos son los medios objetivos de la santificación. La providencia. ¿Qué es la providencia? Cuando Dios hace que te vaya bien o cuando Dios hace que te vaya mal. Tanto las adversidades como la prosperidad. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28, entre muchas otras citas, nos dicen: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que... Todas, pero las cosas buenas o las cosas malas. Todas. Hay veces que me viene adversidad y eso te ayuda para bien. Hay veces que te viene prosperidad y eso también te ayuda para bien. ¿Para ser como quién? Como Cristo. El siguiente, la comunión con nuestros hermanos,
Este también es un poderoso medio que el Espíritu Santo usa para santificarnos. Primero, con el testimonio que recibimos de los hermanos más maduros en la fe. Y segundo, con el trato en el carácter de hermanos inmaduros. ¿Se acuerda que ya lo vimos en el discipulado? Muchas veces Dios permite a hermanos inmaduros, ¿para qué? Para tratar ¿qué? Nuestro corazón. Y muchas veces ese hermano inmaduro, ¿quién es? Levante la mano usted. Muchas veces somos nosotros mismos. No diga usted, pastor. Muchas veces somos nosotros mismos. Tanto con los hermanos maduros como con los inmaduros, es un medio objetivo de gracia. Unos te dan aliento y te dan testimonio, otros dices, ay Señor, gracias porque moldeas mi corazón. Todos, además del consuelo, el apoyo, el aliento y la edificación mutua como extensión de tu comunión con Cristo. No puedes decir que amas a Dios quien no has visto, si no amas a tu hermano que tienes ahí enfrente. Entonces no puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes comunión con tus hermanos. Y por último, la oración. Pero ojo, no hablo aquí nada más de platicar con Dios, sino de ponernos en sintonía, de alinearnos a su voluntad, de asociarnos al Espíritu Santo, siendo dóciles, rindiendo nuestro ser en comunión íntima, expresando con palabras lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Biblia, de igual manera el Espíritu nos ayuda cuando somos débiles, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros de manera que no entendemos, son los gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este último punto, y con eso terminamos, la oración, no nada más me refiero o se refiere la Escritura a, sí, después de que mucho ore y platique con Dios me santifico. Aquí la oración nos referimos a que rindas por completo tu vida delante de Dios. No basta nada más con quererlo y sentirlo. Es necesario un día de rodillas delante de Dios, hablarlo y decirle, Señor, yo no sé gobernar mi vida, yo no la sé guiar, guíala tú, yo no puedo. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Quiero que nos vayamos solamente reflexionando esto último que le voy a decir. Cuando usted abandona o descuida los medios de gracia, es que empieza a ver que su proceso de santificación se detiene, o peor aún, es revertido, empieza a dar pasos para atrás. Esto es todos los días, es el diario vivir de un cristiano. Por eso es que la vida cristiana consiste en permanecer siempre en Cristo, estar siempre pegados a la vid. ¿Cómo? Por fe, por los medios de gracia que el Espíritu Santo ha dejado a nuestra disposición. No quieras que el Espíritu Santo venga y haga ósmosis o haga algo fuera del patrón o fuera de la ordenanza bíblica, fuera del orden que Él ha establecido. Él no va a venir y te va a levantar y te va a hacer que te pares y seas santo, mágica o místicamente hablando. Ya lo entendimos, Él trabaja en y con el creyente. ¿Cómo es nuestra participación? Siendo dóciles, y aún Él pone el querer como el hacer. Pero si usted descuida la Escritura, las ordenanzas le dan igual, desprecia la providencia y cuando le va mal reniega de Dios, desprecia la comunión con sus hermanos, descuida su tiempo de oración, no le sorprenda que su santificación no avance, o peor aún, que lo poco que había avanzado termine dando pasos para atrás. Peor el estado postrero que el primero, dice la Escritura. Señor y Dios, terminamos diciéndote gracias por esta enseñanza. Te rogamos que esos medios de gracia que has puesto a nuestra disposición, a nuestro alcance, seamos tomándolos, haciéndonos de ellos, Señor, por medio de la fe, para reflejar lo que tú ya hiciste en nuestros corazones. Gracias.